Padre, te damos las gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Venimos en esta mañana delante de tu presencia, Señor, con acción de gracias, para honrarte a ti, Señor, a ti que nos has dado la vida, Señor. Amén. Como está escrito, Señor, tus manos me hicieron y me formaron. Mi embrión vieron tus ojos, Señor. Tú me entretejiste en lo más profundo de mi madre, Señor, y has Amén. cuidado de mi vida hasta el día de hoy. Te has levantado con poder y has defendido mi alma de descender al Seol, Señor, porque a ti te ha agradado, Señor, darme el aliento de vida, Señor, porque a ti te ha agradado darme la oportunidad de limpiarme y de lavarme, Señor, de que mis vestiduras sean emblanquecidas por tu Espíritu Santo, Señor. Te alaba y te bendice mi alma en esta mañana porque tú eres el Dios grande, el fuerte y el poderoso, Señor, el que me Amén. sacó de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para enseñarme muchas cosas, Señor, de las cuales yo antes no conocía, Señor. Antes, en otro tiempo, Señor, Amén. desconocía que existías tú, Señor. Desconocía que alguien me había formado. Desconocía que yo era pequeña y frágil, Señor. Pero ahora que tú estás conmigo, Señor, tú me has dado, Señor, tu sabiduría, Señor. Me has enseñado, Señor, el bien y el mal, Padre Santo. Y me has Amén. dicho, Señor, que estarías conmigo, Señor, si yo quiero estar contigo, Señor. Tu palabra dice, Señor, he aquí que yo estoy con vosotros, si vosotros me buscáis, pero si vosotros me dejáis, yo también os dejaré. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que me ayudes a estar firme, Señor, Amén, que Señor. me ayudes, Señor, a cada día, Señor, poner mi confianza en ti, Señor, que yo esté cimentada en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdame a ser como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Ayúdame Amén. así, Señor, a ser verdadero plantío de Jehová, Señor. Ayúdame, Señor, a estar firme, Señor, en Cristo, Señor. No permita, Señor, que en las luchas que se nos presenten a diario, Señor, estemos divagando, Señor, como las olas del mar que se mueven de un lado para otro, sino que Así antes es, bien, Señor. Señor, seamos buenos discípulos, Señor, sabiendo, Señor, que lo que nos has enseñado es muy fiel y muy firme, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, y en esta mañana, Señor, nos disponemos a escuchar de tu palabra, Señor, para que Amén. nos limpie de toda maldad y nos inste cada día a estar revestidos de pureza y de Sí, Señor. santidad, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Que así sea, Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ayúdanos y guíanos siempre a toda verdad y cada día únenos más, Señor, para escudriñar las Sagradas Escrituras, para que seamos verdaderamente libres, Señor, porque en ellas está la salvación y la vida eterna. Es en Cristo Jesús nuestro Señor, Padre. En este día, Señor, no tenemos el instrumento de la guitarra, pero tenemos nuestras voces para cantarte, Señor, y queremos cantar a tu santo nombre porque eres digno, Señor, porque eres el Rey de nuestras vidas, eres nuestro pastor, eres nuestro juez, nuestra paz, nuestro príncipe de paz eres tú, nuestro consejero admirable. Tú lo eres todo para nosotros y eres digno de ser engrandecido y alabado, Señor. Por eso queremos alabarte en esta hora, en este momento, Señor, desde nuestros hogares, donde nos encontramos, Señor. Decirte que te amamos, oh Dios. Te amamos con todo nuestro corazón y cada día queremos que nos enseñes a amarte más, Señor. Te amo, Dios. Te adoro, mi Jesús. Te amo, Dios. Te adoro, mi Jesús. No hay nada, no hay nadie
comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Me deleito adorándote, Señor. Me deleito adorándote, Señor. Amén, Señor. Pues que nos deleitemos en el Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Confiemos en Él y Él hará. Señor, tú estás haciendo una obra en nuestras familias, en nuestras vidas, y tenemos por cierto que la buena obra que empezaste un día, Señor, la perfeccionarás y la estás perfeccionando cada día hasta el día de Jesucristo, Señor. Amén, Señor, aleluya. Entonces vamos a ver la definición del tema que tenemos hoy, para que hagan la introducción ahí, mi hermano Jesús, y vamos dando el espacio para que compartamos lo que cada uno ha escudriñado. Amén. Amén, hermano. Buenos días para todos, hermanos. Pues la hermana Marisol, el Señor le trajo este tema de la codicia. Entonces, pues vamos a ver un poquito pues de su significado, de los sinónimos, de las características y pues de lo que quiere decir esta palabra. Para entender un poquito, pues me gustaría empezar con este versículo que es Primera de Timoteo 6:10, donde dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces lo primero que tenemos que tener claro a la hora de hablar de la codicia es que muchas veces esta nos lleva a extraviarnos de la fe y nos lleva también a que suframos dolor y a que caigamos pues en algunas aflicciones a raíz de codiciar pues lo que no es de nosotros. En este caso en específico vamos a ver durante todas las presentaciones que se habla de un tema que es el tema económico, que es el amor al dinero, que está muy relacionado pues con la codicia y que hoy en día es una de las cosas que más vemos en el mundo. Así es. Es la definición, ¿no? Sí, señor. Amén. Listo. El significado, entonces tenemos que es un deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Es un deseo excesivo de tener lo que pertenece a otro. Esa es como la característica más fuerte y es que algo que le pertenece a otra persona y de pronto nosotros lo queremos. También nos habla de que es quitarle algo a otra persona, algo muy valioso. Es el afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes. Es el deseo vehemente de posesiones, tener más de lo que necesita para vivir. Es un pecado de exceso y también pues significa que es el hambre excesiva e insaciable de posesiones, donde no se tiene moderación. Es decir, que el tener codicia nos lleva a seguir, digamos que adquirir, pero seguir queriendo más y más y más y más y más hasta que, o sea, no hay un control sobre lo que yo quiero. Dentro de los sinónimos, entonces tenemos la avaricia, la ambición, el deseo, la avidez, la ansia, el anhelo, y también está relacionado con ser tacaño, que es una de sus características. La avaricia es atesorar bienes para uno mismo, es la búsqueda de riquezas, estatus y poder. Acumular cosas también está relacionado con el egoísmo. La persona que es ambiciosa o que es codiciosa
no le gusta compartir ni deshacerse de sus bienes o desprenderse de ellos. Es decir, que es una persona envidiosa. Y el avidez, que es una palabra que de pronto no es tan frecuente para nosotros, es un deseo fuerte e intenso de tener o conseguir algo. Entonces también se puede decir que es algo posesivo, que hay veces que vemos esas personas que son de pronto muy posesivas con lo que tienen, o que no les gusta que les toquen nada, o que no les gusta que en algunos casos hasta ni que los miren. Entonces eso es ser una persona pues ambiciosa o con avaricia, Codicioso. codicioso. Y está relacionado con lo tacaño porque una persona tacaña no se esfuerza por buscar o por conseguirlo de él, sino que siempre está mirando cómo puede a través de los otros beneficiarse, cómo puede adquirir lo que necesita. Y también pues nos decía que es tener más de lo que se necesita para vivir. Es decir, que cuando nosotros muchas veces caemos en el error de que no somos felices con lo que tenemos, estamos siendo codiciosos. No quiere decir que no podamos mejorar nuestro estado de vida o nuestra calidad de vida, sino que el problema es cuando eso va más allá de lo que, de lo que pues nosotros tenemos a nuestro alcance. Y ahí es donde nos damos cuenta que vienen los problemas económicos y lo que les decía acá del amor al dinero. Entonces, eso nos lleva a ¿qué? A males. ¿Cuáles son esos males? Pues que de pronto nos metemos en deudas que no somos capaces de soportar, que nos metemos en problemas porque queremos cosas que no tenemos a nuestro alcance. Y eso en llegados casos, incluso una persona puede robarse cosas para satisfacer sus deseos. Por la codicia. Una de las características, entonces, pues como les decía, que se ha definido como un afán excesivo de tener riquezas, como un deseo voraz y vehemente de algunas cosas. En algunos casos es buena, pero no solo de dinero, sino también de riquezas. Y pues lo que caracteriza al codicioso es su interés propio. O sea, él siempre está mirando es que él esté bien y no le importan los demás. Entonces también digamos que ahí se ve cuando una persona es, por ejemplo, egocéntrica, es decir, que siempre está mirando que él sea, digamos que él es el mejor o que él siempre va a satisfacer sus necesidades. Y también pues que no le gusta compartir. Una palabra pues que el Señor nos puede regalar en esta mañana es que inclinemos nuestros corazones hacia sus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Entonces, estas ganancias desmedidas también no solamente son naturales, sino espirituales, porque hay algunos pecados que pueden causar en uno esa codicia, es decir, ese anhelo por seguir cometiendo el mismo error, el mismo error, el mismo error, entonces ya uno cae en esa avaricia o en esa codicia. Entonces, pues básicamente ese era como el significado y las características que tiene esta palabra. Y pues eso encierra muchas cosas que es acá como lo vemos en los sinónimos, que es la ambición, el deseo, la avidez, el ansia, el anhelo, la avaricia. Entonces también pues vemos que cuando una persona es avara, pues no le va bien. Entonces, Amén. pues nos gustaría darle paso a nuestra hermana Rosita para que nos comparta lo que el Señor le trajo y si la podemos ver, hermano. Amén. Bueno, mis hermanos, pues yo estuve escudriñando bastante sobre el libro de Apocalipsis y lo que estaba hablando el hermano ahorita, tener como ese contraste entre, si bien Dios ha prometido, porque bueno, lo que estudié en el libro de Apocalipsis me llevó al libro de Zacarías 14, y me tocó muchísimo porque ahí el título dice Jerusalén y las naciones, ¿sí? Entonces ahí habla de una cantidad de promesas que
que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo, ¿cierto? Y si bien muchas veces también pues traigo así a colación, digamos, los salmos, Salmo número 1 y bueno, otra cantidad de versículos donde dice que Dios es quien nos prospera, ¿cierto? Que Dios es quien nos da cualquier cantidad de bendiciones. Muchas veces nosotros hemos pecado en que así como Dios promete que Él nos dará, entonces ya no vivimos conforme a las promesas de Dios, en que Dios nos bendecirá a su tiempo, sino que nosotros queremos como que esas promesas de Dios se nos cumplan solamente en las riquezas materiales, ¿sí? Aquí en el libro de Zacarías 14:1 dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se repartirán por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en el verano y en el invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jebat hasta Rimot, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitará en lugares desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Naneel hasta los lagares del rey. Y mojarán en ella, y no nunca más habrá maldición, sino que en Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Sí? Entonces, pues hasta ahí hay una parte muy linda que es lo que nos lleva en concordancia con el Salmo número 1, donde dice que el que habita bajo el abrigo que el que medita en su palabra de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará. En el Salmo 50 también Dios nos habla a nosotros pues de que todas las riquezas le pertenecen a Él, porque Él dice, mío es la tierra y su plenitud, y todos los animales que hay, todos son míos, todos me pertenecen, y si tuviera hambre no te lo diría a ti, le dice a uno el Señor, ¿cierto? Y pues acá en el libro de Zacarías habla claramente de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y ahí en el versículo 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón. O sea, la multitud de bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros son inmensas, ¿sí?
Pero muchas veces nosotros hemos pecado pensando en que las bendiciones de Dios también se nos tienen que dar es cuando nosotros queremos como para tratar de demostrarle a los demás de que si yo tengo tal cosa es porque, mejor dicho, Dios no se ha escaseado y que si yo tengo lo poco, entonces Dios no se ha agradado de mí y hemos pecado en esto porque pues realmente es cuando Dios lo estime conveniente para nosotros, porque muchas veces nosotros, el Señor, yo veo muchos ejemplos aún, sobre todo en mi familia, donde el Señor ha permitido la bendición, pero como el ser humano no está preparado para recibir la bendición, entonces esto se ha vuelto es algo como eh, idolatría, como avaricia, como despilfarro. ¿Por qué? Porque la persona no está lista para recibir la bendición y muchas veces se vuelve hasta avara la persona, ¿sí? O sea, es incapaz de recibir la bendición y de asimismo compartirla. Porque Dios no dice yo le doy aquí y esto es solo para usted, sino Dios claramente le dice a uno que Él dará su bendición, pero asimismo también hay en el libro de Levíticos diversas leyes donde nos viene enseñando la palabra que también tenemos que dejarle para el extranjero, que también tenemos que darle al huérfano y bueno, cantidad de leyes humanitarias muy hermosas que pues todo esto que estamos escudriñando me llevó a un largo estudio de aquí y de allí y pues nada, clamándole al Señor que nos ayude a prepararnos para que cuando la bendición de Dios llegue a nuestras manos, nosotros sepamos de verdad administrarla bien y no volvernos ávaros, no volvernos envidiosos, ni nada de eso, porque pues realmente también es pecado ante los ojos de Dios, ya que aquí sigue hablando en el versículo 12, dice, y esta será la plaga que herirá a Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshacerá en su boca. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. O sea, ahí enseguida viene diciendo pues las cosas que le sucederá realmente a los que no afirmaron sus pies en Dios, que quisieron hacer, porque si nosotros nos damos de cuenta, ellos también habían recibido la bendición, ellos también tenían la bendición de Dios, pero como ellos fueron en contra de la palabra de Dios, entonces el Señor les quitó absolutamente todo para dárselo a su pueblo, ¿sí? Se supone que Dios no es un Dios envidioso que le da a unos y a otros les quita. Todos en su tiempo tuvieron la bendición, pero como no hubo la sabiduría de ellos para recibir la bendición de Dios, por eso también nos enseñaba Jesús en la parábola que aún a los que tienen 5 talentos y el que tiene un talento, aún el que tiene un talento, si no lo supo administrar, se le quitará y se le dará al que tiene más. Así en estos postreros tiempos habrá mucha gente que se mofa diciendo que tienen mucho y que quieren aparentar que son más delante de los demás, pero es como el tiempo que Dios ha venido dando para ver estas personas a qué llegan. Si ya conociendo de los mandamientos de Dios, y ya sabiendo que hay unos principios, entonces si la persona alcanza a llegar a los malos deseos, a lo que decía el hermano, a despertar en él una ansiedad por tener lo material y no lo espiritual, unos anhelos que no son conforme a la palabra de Dios, a volverse tacaño, aún con los mismos de su casa, bueno, cantidad de cosas maravillosas. Eso era lo que quería compartirles, hermanos. No sé si alguien más va a compartir, mi hermano. Yo, hermano, yo voy a compartir. Bueno, siga.
Siga Ya, entonces adelante. ya le doy la palabra, hermano. En Romanos 1:29, que habla Romanos acerca 1, de la avaricia. Romanos 1:29. Entonces voy a leerlo. Voy a leerlo desde el 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y bueno, ahí sigue hablando pues de otros pecados, en el Listo. 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces ahí nos damos cuenta que la avaricia es uno de esos pecados que están acá, que el Señor pues digamos que no aprueba, pero sin Sí, embargo muchas veces ese pecado sigue, por lo que decía la hermana Rosita, en que entre más adquiere la persona, más quiere seguir acumulando y acumulando y acumulando, y caen en ese pecado que ya no pasa a ser un pecado, sino que se convierte en un pecado de muerte, como dice acá, que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo practican tales cosas, son dignos de muerte. Entonces, cuando sí, nosotros escudriñábamos la primera vez acerca del pecado, nos dábamos cuenta que habían diferentes pecados. Y el de la avaricia o el de la codicia es un pecado de muerte. Entonces ahí nos damos cuenta de que ese pecado pues es verdaderamente, digamos que hay que tener cuidado con él. Y en Proverbios 28:22 encontramos Proverbio 28. otro 28:22. Capítulo 28, Sí. versículo 22. Voy a leerlo aquí desde el 16. Dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Entonces ese es un ejemplo de cómo gobiernan pues hoy en día nuestros gobernantes. El 17, el hombre cargado de la sangre de alguno irá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. 18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Versículo 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 21. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Y el 22. Se apresuran a hacer rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Entonces, desde el versículo 16 hasta este 22, nos hablan de algunas de las características de la codicia. Entonces, lo primero es que vamos a ser faltos de entendimiento, es decir, no vamos a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, porque el mismo deseo de adquirir las otras cosas hace que se nuble nuestro pensamiento y que no tengamos la capacidad de saber que lo que se está haciendo mal. Y el 17 entonces nos lleva a que muchas veces esa codicia, nuestras manos sean llenas de sangre, es decir, que una persona termina matando a otra por el hecho de envidiar o de codiciar algo que tiene.
Y en el 18, el que nos dice que más el de perversos caminos caerá en alguno. Entonces muchas veces la codicia nos lleva a buscar las vías o los caminos más fáciles para adquirir riqueza o para adquirir algo, y eso nos lleva a caer en algunos pecados o en algunas situaciones. Y en el 19, pues ese digamos que fue el que más me tocó, es el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Entonces, labrar la tierra significa trabajar, es decir, por medio de lo que uno trabaja, pues uno va a Dios le va a bendecir lo que uno necesita. Pero El si fruto. nosotros somos ociosos y no trabajamos, pues nos van a llenar de pobreza. Y eso nos lleva otra vez a la codicia, que es que nosotros vamos a empezar a decir, ay, pero es que esa persona mire lo que tiene y yo no tengo nada. O mire por qué esta persona está en esta situación y yo por qué no tengo nada. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa. Entonces, pues eso era lo Sí. que quería compartir, hermano. Amén. Ahí viene el proverbio que dice que al codicioso lo mata la envidia, ¿no? Siempre querer tener más y la envidia como de querer quitarle al prójimo, como de querer tener más, pues lo lleva a eso. Y me traía el Señor este versículo aquí que comparte mi hermano en Romanos 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sí ve? Entonces, es importante tener en cuenta a Dios en todos nuestros caminos, aprender a depender de Él en todo y a aborrecer ese espíritu inmundo de codicia que ha corrompido y ha contaminado a la humanidad, ¿no? Eh, la codicia es un pecado tan grave como cualquier otro pecado, porque Dios lo reveló en la Biblia, mostrándonos y advirtiéndonos que si practicábamos ese pecado, como leía mi hermano ahorita, somos reos de muerte, ¿sí? Sabemos que la paga del pecado es muerte cualquiera que sea. Entonces, este pecado de la codicia es un pecado que desde el principio, vamos a mirarlo en Génesis, capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3. ¿Se está oyendo bien, mi hermano? Ahí se está oyendo bien, sí. Mi hermano Jesús, ahí se está oyendo bien. Sí, señores, se escucha bien. Bueno, entonces dice la palabra del Señor acá. Voy a leerlo desde el versículo 1, voy a leerlo desde el 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Sabemos que la serpiente es tipo y sombra del diablo, ¿no? La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que este pecado de la codicia viene desde el reino de los cielos, donde Satanás codició el trono de Dios y quiso sentarse en el trono. Y este Satanás, esta serpiente, fue la que le inyectó el veneno a la mujer en el huerto de Edén para que ella también codiciara
no tuviera en cuenta a Dios, sino codiciara y se cumpliera lo que el Señor dijo, que si comían de ese árbol morirían, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces vino la desobediencia, vino la codicia, el codiciar algo que el Señor había dicho que no se codiciara, y entonces vino la muerte. La paga del pecado es muerte y la codicia. Ya el Señor me parece tan maravilloso que ya Dios les había puesto todos los árboles para que comieran, les había dado la abundancia de todos los frutos de la tierra para que comieran. Y el ser humano no se conformó, sino codició y quería más. Entonces vea ese pecado tan terrible de no estar contentos con lo que tenemos, como decía mi hermana Rosita. Es importantísimo tener siempre en cuenta a Dios y saber que Él es el que nos da todas las cosas y que el Señor nos da abundancia, pero también nos da escasez, nos prueba. Y en esa prueba es donde el Señor está mirando nuestro corazón a ver si va a aprender a esperar en Dios o si va a codiciar, ¿sí? A codiciar otras cosas que el Señor no quiere que codiciemos porque es un pecado que nos lleva a la muerte espiritual y si no hay arrepentimiento, pues a la condenación eterna, que es de lo que el Señor nos quiere librar. Eh, También hay otro texto que quería mirar, tan importante, ¿verdad? Esto de la codicia, escudriñarlo muy bien y poder entender lo que el Señor nos quiere mostrar. En Éxodo capítulo 20 vemos ya en la ley. ¿Por qué vino esa ley? Porque antes de la ley ya existía el pecado, ya todos habían pecado. Entonces, por eso fue que vino la ley. Y yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ese es por medio de la ley que conocemos el pecado, cualquiera, cualquiera que sea, ¿no? Entonces me gustaría, mi hermana Sandra, que lo leyera ahí, Éxodo 20. Éxodo 20, ¿lo tiene ahí mi hermana? Sí, pero ¿cuál? Éxodo 20, versículo 17. 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. ¿Se ve? Entonces, a causa de que ya existía el pecado, vino la ley, porque los hombres eran malos, se habían corrompido, no habían tenido en cuenta a Dios desde el principio de la creación. Entonces el Señor empezó a traer la ley escrita con el dedo de Dios y en el último mandamiento de los 10 mandamientos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Entonces lo que el Señor nos dio a cada uno, nos dio a cada uno. Y me ponía el Señor a escudriñar sobre codiciar, y mi hermano Jesús ya lo amplió muy bien. Codiciar es desear ardientemente algo. Entonces vea que muchas veces por codiciar ardientemente algo, lo que decía mi hermano, nos metemos en deudas, resultamos robando, resultamos engañando, la gente mata al prójimo por quitarle lo de él. Entonces vea el pecado de la codicia, todas las consecuencias que trae tan terrible, ¿no? Entonces dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, vea. Dios le da a cada hombre eh, su mujer, entonces ya le da lo que él necesita. Entonces no se debe codiciar otra porque ya el Señor le dio lo que el ser humano necesitaba, ¿verdad? Entonces esa es la parte del pecado del ser humano que Dios ya le ha dado, le ha bendecido, pero él quiere, él no se quiere contentar, sino quiere más. Y ahí es donde se cae en el pecado de la codicia. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces, cuando se le da en el corazón lugar a la codicia, entonces la persona empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a codiciar
cosas malas, ¿sí? No solo, sí, en gran manera lo del prójimo, pero también es codiciar cosas malas. Dice que ellos codiciaron cosas malas y muchos perecieron. Vamos allí a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos 7. ¿Quién más hay conectado que nos ayude a leer, hermano? No, hermano, no hay nadie más. Paulita no está ni Mónica no. No, señor. Tatiana ya se nos fue. Sí, ya se Ah, desconectó. bueno. Entonces yo se lo leo, Ah, bueno. hermano. Dice, Es Romanos 7:7, mi hermana. ¿Qué dice? hermano, si lo podemos leer desde todo el 7, porque yo ahorita aquí lo estaba analizando y dice que, Ah, bueno, léelo desde desde el el 7. 7:1. Sí, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque si la ley del pecado está porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces dice que ese pecado está en nosotros porque ahí dice el pecado que mora en mí. Hablando de Sí, sí. Pablo. Sí. Es el pecado que mora en la humanidad, ¿no? En el ser humano, por eso dice la palabra, por cuanto todos pecamos. Entonces, digamos, aquí en este momento Dios quiere hablarnos a nosotros como iglesia, a los creyentes, independientemente de que los de afuera codicien más plata y tener más. No, no, esto es para nosotros, para la iglesia, ¿sí? Para que nos, como dice la palabra, examinemos nuestros caminos, cómo estamos nosotros en relación con este mandamiento que el Señor nos está hablando, ¿no? Estamos codiciando la mujer del prójimo, estamos codiciando lo ajeno, no estamos contentos con lo que tenemos. Entonces vea que como una palabra para santificarnos de lo que estamos haciendo incorrectamente nosotros, ¿sí? Y ya después que lo podamos entender y practicar, así también poderlo enseñar a otros, ¿no? Como dices, pues ya cuando saquemos la viga que está en nuestros ojos, pues también ya poder sacar la paja del ojo de nuestros vecinos o nuestros hermanos, amén. Entonces vea que uno no conoce muchas veces el pecado hasta que encuentra la ley y la ley le enseña que eso es pecado y que está en nuestras vidas y que necesitamos reconocerlo y arrepentirnos, renunciar y pedirle perdón a Dios como la palabra nos manda. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La preocupación de Dios no es señalarnos porque estamos en pecado o porque hemos pecado, no es señalar, sino es hacernos ver que necesitamos arrepentirnos. Ay, Mónica se unió. Ahí está mi hermana Mónica. Buenos días. Buenos días. Ay, qué pena, es que estaba un poquito maluca y tuve una cita ahorita acá en la casa médica, entonces hasta ahorita No, me desocupé, qué pena. lo importante fue que llegó mi hermana. Sí, sí, señor. Llegó y todavía queda harta comida, queda harta cena, hermana, tranquila. Le Muy bien, guardamos, muy bien. le guardamos una porción muy buena. Estamos viendo sobre el tema de la codicia, ¿no? Sí, sí, señor. Y estábamos viendo, pues el Señor me traía el texto de Génesis, cuando Satanás engañó a la mujer y ella codició, dice que vio el árbol codiciable y comió y le dio a su marido. Entonces vemos que ese Sí, pecado de señor. la codicia viene desde Satanás que codició el trono de Dios y engañó a la mujer. Y mi hermano Jesús compartía Romanos, donde dice que el hombre no tuvo en cuenta a Dios. Entonces, cuando uno no tiene en cuenta a Dios, no está contento con lo que Dios le da y no lo tiene en cuenta, entonces el pecado de la Sí, codicia lo lleva a meterse en deudas. Ay, pero sí, saquemos y metamos para poder tener el paseo o esto. Entonces, la codicia siempre trae muchos dolores de cabeza, ¿no? sí, sí, Entonces, señor. y estábamos mirando aquí en Romanos capítulo 7 para que lo busque ahí, Romanos 7:7, ya avanzando otro poquito. Ah, bueno. Yo también tengo un estudio Ya, pequeño que ya, hice. ya le damos pasito, yo mi hermano. Dice acá, Claro que sí. Sí.
¿Qué diremos, pues? Romanos 7. 7:7. Romanos 7:7. Ah, sí, señor, sí, ya. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces vea que todos nosotros conocimos el pecado en nuestras vidas y lo estamos conociendo porque la ley lo dice, ¿sí? No codiciarás, Sí. no adulterarás, no hurtarás, no te harás imagen. Entonces la ley nos mostró que en realidad teníamos todos esos pecados y nos invita el Señor a arrepentirnos y apartarnos de esos pecados, ¿sí? Entonces vea que la ley es buena y la ley produce en nosotros la muerte. ¿La muerte qué? Pues la muerte al pecado, ¿no? Porque la ley es en gran manera buena, es santa, el mandamiento justo y nos lleva es como a reconocer, a darnos cuenta que en realidad si tenemos codicia, pues es un pecado, como leía mi hermano ahorita, que es un pecado que nos hace ser reos de muerte y perder la salvación. Amén. Amén, sí, señor. Entonces, hasta ahí hago parte de mi aporte para que mi hermana entonces, si nos va a compartir, entonces sigamos adelante con el tema de la codicia. Codicia es desear ardientemente o vehemente algo como para querer tomarlo y sin importar hacerle daño a otras personas, como querer quitarle al prójimo lo demás, lo de él, ¿no? Desearlo. Y veíamos en el mandamiento, hermana, ya para que se nos ponga al día, veíamos en el mandamiento Sí. de Éxodo 20:17, donde dice, no Ah, sí. codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno. Entonces siga con lo que va a compartir porque ya como que alguito le sonó por ahí. Siga, Sí, siga, mi también hermana, siga. tenía ese versículo. Tenía Eso. en Lucas 13:15, el rico insensato. Bueno, vamos a buscarlo. Lucas Bueno, 13:15. mientras buscamos, yo busqué pues la definición de codicia y dice que la avaricia o la codicia es un vicio que daña al hombre y le impide usar de los bienes que posee. Lo hace insensato y duro para con sus semejantes y lo hace esclavo del dinero, como la definición. Sí, muy bien. Sí, amén. Así es. Entonces, en Lucas 13:15 dice el rico insensato. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando normalmente viene, digamos, a nuestra cabeza la definición de codicia o de avaricia, se Sí, nos asemeja al dinero, como a los bienes que uno pueda poseer, a las sí, personas pues que son avarientas o ambiciosas en poseer mucho dinero, en poder de pronto demostrar sus lujos o lo que ha conseguido en cuanto a cosas materiales. sí, Entonces, pues sí, ahí amén. Jesús les decía que él no era juez ni partidor de herencias ni de ninguna cosa para que él le pidiera que, que le dijera a los hombres que le dijera a los hombres que repartieran pues la herencia con él. También Sí, tenía amén. Éxodo 20:17 del Sí, mandamiento, que también pues digamos que no lo impuso también Dios como mandamiento, ¿sí? Que no sí. codiciáramos la casa del prójimo, la mujer del prójimo, ni el siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna del prójimo. Y pues desafortunadamente uno siempre tiende como a que él tiene, entonces yo también quiero el mismo carro, yo quiero la misma casa, yo quiero, y más que eso, pues también, digamos, la mujer del prójimo, que pues ya ahí se parten varias consecuencias de todo. Mm, También Proverbios 11:28 sí, dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. amén. Entonces, pues sí, hay, digamos que el que confía en las riquezas, en las cosas materiales, vuelvo a lo mismo, pues cae, porque más adelante también tengo un versículo en el que Jesús le dice al rico que si quiere seguir
con él que debe vender todos los bienes y seguirlo. Entonces él dice como no, mejor yo me quedo con todas mis cosas porque tengo muchas riquezas. Entonces, pues por eso dice que los justos Amén. sí reverserán como ramas. Amén. Tengo Mateo 19:23, que es Sí, del que estaba hablando ahorita, el joven rico. Dice, entonces sí. vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven Amén. esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico, en el Un reino de los rico. cielos. Otra vez os dijo, ¿qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado cosas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos Amén. primeros serán postreros y postreros será primero. Entonces ahí Sí. también nos habla más de las riquezas físicas o de pronto de las ganancias que uno tiene. También Jesús nos habla de dejar al padre, a madre, a hijos, que es aún más difícil. De pronto es más fácil uno dejar las cosas materiales que dejar pues de un lado la mamá o el papá o los hijos. Alguna vez Sí. escuché una historia de un pastor, él iba a predicar pues normal a la iglesia y un día la esposa estaba muy enferma. Entonces él igual se levantó, la dejó, oró por ella y se fue a dar pues el culto. Y en medio del culto que estaba brindando, él dijo pues que oraran por la esposa porque que muy seguramente cuando él llegara a la casa, ella ya estaba, pues ya había muerto. Entonces, pues, y bueno, él terminó, todos pues quedaron asombrados que cómo él había ido a la iglesia a predicar si la esposa se estaba muriendo en la casa. Entonces él llegó a la casa y ya la esposa estaba sana, entonces es como una enseñanza que es muy difícil. Uno dice, no, mi hija está enferma, mi hija tiene fiebre, yo no puedo ir a la iglesia hoy, tengo que cuidarla, tengo que quedarme con ella. Y más que, o Sí. sea, Dios también nos lo pide así. Y pues sería Sí. una buena muestra de De no fe. codiciar, de la codicia, Amén. sino pues de Amén. enriquecernos con la palabra de él. Y por último Sí. tengo Proverbios 15:16, que dice, mejor es lo poco con el temor de Jesús que el gran tesoro donde hay turbación. Turbación es Amén. como no saber qué hacer o decir. Pues no sé, yo esto lo asocié como a las personas ricas, no sé, digamos, los narcotraficantes que consiguen el tesoro pues con turbulación y tienen que esconderse, tienen que no poder disfrutar del dinero o de un paseo tranquilos porque pues no pueden, es igual que un rico, no sé, el presidente o gente que tiene muchas Sí. posesiones. Entonces es Sí. mejor lo poco con el temor de Dios que con el trabajo, que como con la voluntad del Señor, que si Él quiere se nos da las cosas de poder comprar, de poder tener lo que nosotros podamos conseguir y no porque el prójimo lo tiene, entonces, ay, porque yo quiero envidiarlo o hacer lo mismo que Él y conseguir lo mismo que Él tiene, entonces ahí ya nuestro corazón se daña y nuestros pensamientos ya no van para agradar a Dios, sino por agradarnos a nosotros mismos y a los demás. Sí. Sí. Amén. Amén. Y el temor de Dios, dice que Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y la inteligencia apartarse de todo mal camino, ¿no?
Entonces ya uno Sí, teme a señor. Dios y espera en Dios. Más bien espera en Dios y no se mete en deudas. Más bien espera en Dios y el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, aunque a veces nos aprieta un poquito, pero el Señor tiene la bendición. Esa es la bendición mejor del justo Ahí que, también está que el otro versículo que lee en el proverbio que fue que citó la hermana, el último. Proverbio 15:16. Proverbio 15:16. ¿Lo puede volver a leer, hermana, por favor? Claro que sí. Mejor es lo poco con el temor de Jesús que el gran tesoro donde hay turbación. Amén. ¿Sí? Entonces, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, dice en otra. Entonces, habla de esa parte, dice Mari, que habla de esa parte de la piedad y del contentamiento, ¿no? Porque el Señor ha dicho, Exacto. no te dejaré ni te desampararé. Sino que esa parte, lo que decía mi hermana, hablando con respecto a la codicia, también es una parte para el corazón del ser humano, aprender a esperar en la bendición de Dios que enriquece y no añade tristezas con ella, ¿sí? Entonces es otra parte que para poder, digamos, como renunciar y combatir contra ese espíritu inmundo de codicia, es aprender a orar y Sí. Señor, ayúdame, enséñame a esperar en ti para no dejar entrar la codicia en mi corazón y aprender a tener contentamiento con lo que me has dado, sea la esposa, sea el siervo, sea la casa, lo que Dios nos Sí. haya dado a cada uno nos lo dio y bendito sea Dios y estar contentos y te seguro cuando Dios prueba nuestro corazón y ve, nos prueba en lo poco, el Señor también Él nos puede, como dice en otra parte de la Escritura, nos dará más abundantemente conforme a sus riquezas en gloria. Y a veces nos sorprende y nos deja uno decir, uy, Dios mío, vea qué bendición, sin necesidad de la codicia. Amén. Y lo otro que se me trae tan maravilloso de ese testimonio que la hermana cuenta, vea, hermana, que todos en las Sagradas Escrituras, todos los que tuvieron enfermos, los dejaron en su casa, varios, y fueron a Jesús a buscarlo para interceder por ellos. Tan Sí. lindo, ¿no? Tan lindo, o sea, los dejaron y Señor, mi hijo está agonizando. No soy digno de que entres en mi casa, Señor, di la palabra, ven, por favor. Entonces vea que ellos Sí. aún en un momento dejaron a su familia buscando a quién, al que verdaderamente podía sanar a su familia. Entonces vea que uno a veces, vea que si uno Sí, pone a uno falla Dios, en lo eso. tiene en cuenta, Él no nos va a dejar avergonzados. Dios no nos va a dejar avergonzados. Cuando uno está enfermo, es cuando más necesita buscar del Señor. Cuando uno está afligido, es cuando más necesita hacer oración. ¿Sí? Entonces vea tan, Sí. tan maravilloso. Y a veces esa lucha de lo que dice mi hermana, que la esposa, de que el hijo, que la esposa que no quieren, yo necesito seguir buscando a mi Señor porque Él es el que me ha bendecido y me seguirá bendiciendo y me dará todo lo que necesito y no me va a dejar en vergüenza. Entonces, Sí. esa parte muy importante. Mi hermana Sandra y alguien más, ¿quién más va a compartir, hermana? Por aquí Mari ya se está preparando la que propuso el tema. No, ya. No, pues Ya dijimos todo y no le quedó nada por sí. No, hermana. Que No, si ya dijimos todo y aquí no hay le otro. quedó nada para Marisol. No, Mari, aquí vas a compartir sobre el Tiene de guardado Tito. ahí para que lo reparta todo. Tito. Es que está el tema de donde habla de la raíz de todos los males. Lo vamos a buscar. Ese está en donde habla de piedad y contentamiento, mi hermana, para que lo busquemos ahí Tito. en Tito, Timoteo, piedad y contentamiento, en Timoteo capítulo 5, versículo 3 en adelante. Vamos a mirar porque ahí habla de la codicia y las consecuencias que trae ese pecado de la codicia, ¿sí? Que solamente nos trae dolores de cabeza. Entonces, por eso Dios quiere que cero codicia en nuestros corazones. Míralo acá. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Vamos a, 6, desde el 9. desde el, bueno, si lo quieres leer Muchas codicias desde dicen. el, desde el 6. Pues es que ahí se puede leer todo, Bueno, léelo entonces desde el. porque lo dice ahí. Dice, ay, mira, es donde te sentaste. Buenos días, hermanos. Habla durito.
Hermanos, yo quería compartir donde dice piedad y contentamiento, primera de Timoteo 6:3. ¿Sí me están oyendo? Sí, señora. Escuchamos bien. Bueno, entonces dice ahí piedad y contentamiento. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ahí habla de las codicias, muchas codicias. También habla de la codicia del amor al dinero, ¿no? Entonces, dice que cuando se entra en esa codicia del amor y al dinero, entonces hay consecuencias donde dice, porque dice que los que quieren enriquecerse, o sea, entramos en que queremos enriquecernos y caemos en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, pues, el Señor nos ha dado el sustento. Yo en estos días veía cómo los hombres nos quieren muchas veces quitar el alimento por medio de todos estos paros, de todas estas cosas que han pasado, pero Dios es maravilloso y abre su mano en forma de bendición a todo ser viviente. Antes la tierra produce, se ven frutas, se ven verduras, se ve de todo lo que nosotros deseemos, el Señor no lo da. Entonces, ya cuando no tenemos contentamiento, pues caemos en lazo y en muchos problemas, ¿no? Porque, ay, perdón, porque caemos en muchos problemas y todo, porque primero no estamos contentos, no estamos tranquilos y nos turbamos, no, es que yo quiero, no, yo quiero, y siempre queremos y realmente pues no, estamos turbados y no tenemos paz. Como dice ahí, no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. No quiere decir que uno no compre sus cosas o algo así, o no pueda ahorrar para comprar sus cosas y eso, porque el Señor nos da abundantemente y sin reproche. Pero ya cuando caemos en la avaricia, entonces que quiero más grande, que quiero no sé qué, no, es que ya no nos conformamos. Y el Señor lo habla de la piedad y contentamiento. Es también, yo creo que la piedad y el contentamiento también es un fruto del Espíritu, que ya nosotros aprendemos a estar tranquilos, a no desmandarnos también en muchas cosas. Y que lo que el Señor nos ha dado es maravilloso, ¿sí? Y ya lo que nosotros muchas veces queremos lograr con nuestras fuerzas y eso, pues ya nos trae mucho dolor, mucha tristeza. Lo del Señor dice que él no añade tristezas, más si nosotros entramos en todas esas codicias y todo, nos añaden tristeza y no estamos tranquilos sino turbados. Eso era lo que quería compartir, hermanos. Ay, te bajas. ¿Sí se oye bien? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí escucharon bien a Mari? Sí, señor. Por un segundo, hermanos. Hola. Hola, señorita. Venimos a buscarla y ¿dónde está?
Bien. Pensándote, porque te queremos mucho. Aquí estábamos en la reunión. Date timbre a Mari del otro celular. ¿Yo? No, es que yo no me he dejado mirar. Hola, hermano. Tienes desactivado el micrófono. Sí. Hermano, toca que atiende el micrófono. Se desconecta. Ya. Ahora sí, Listo, ya. Ahora sí. que se cierra. Ya. Entonces, aquí corroborando lo que decía Mari en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios. Voy a leer desde el versículo 5. ¿Ya lo tienen ahí? Sí. Sí, señor. Dice la palabra del Señor, pero de los más de ellos, hablando del pueblo de Israel que salió de Egipto, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Vea tan tremenda la palabra como nos está hablando aquí en este momento a nosotros los que estamos leyendo la palabra del Señor. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Para que no codiciemos cosas malas, quiere decir que cuando se codician cosas malas, Dios no se agrada de nosotros. Amén. Sino que dice que antes quedaron postrados en el desierto. Entonces voy a leerlo todo para mirar un contexto acá importante. Dice, más, versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos o de los tiempos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice el Señor que no nos ha acontecido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. O sea, por todos hemos pecado y Dios nos da siempre una salida sobre cada situación. Si hemos codiciado, entonces nos dice para que no codiciemos. Entonces nos habla del arrepentimiento, de apartarnos. Entonces, esta palabra me lleva para que miremos un poquito aquí donde ellos codiciaron. ¿Qué fue lo que codiciaron ellos que, de todo lo que estamos viendo? Versículo Números 11:4. Miremos 11:4. Números capítulo 11. ¿Compartieron Primera de Pedro? Que ese no lo hemos Ahorita compartido. quiero compartir esto. 11:4. Números 11:4.
Dice así la palabra del Señor en Números. Entonces dice 11:4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, con el pueblo, tuvo un vivo deseo. Esa es la codicia. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Entonces, Dios les estaba dando el maná, que era algo muy delicioso, como aceite fresco, hacían tortas y comían, era algo muy delicioso, pero ellos codiciaron y quisieron carne. Entonces vea que ese pecado de la codicia muchas veces nos lleva a no tener contentamiento Deseos malos. teniendo lo que Dios nos da, porque Dios siempre nos da, a veces más, a veces menos, pero tenemos. Entonces vea que el pecado de la codicia nos lleva a pecar contra Dios. Y Dios no se agrada, dice que el Señor no se agradó de ellos. Y a causa de ese pecado de la codicia vino una plaga que al ponerse la carne en la boca se les salió por las narices y muchos murieron ahogados. Entonces, por eso es tan importante escudriñar y darnos cuenta que este es un pecado que en realidad nos lleva, dice, a codiciar cosas malas. Hoy en día tenemos muchas cosas que están atrayendo el alma del ser humano, como el internet, no solamente el dinero, sino todo el materialismo, ¿no? A codiciar cada vez, ay, pero no estamos conformes con esto, ¿por qué no compramos el último, lo mejor? Y siempre es como ese espíritu de codicia Por eso queriendo siempre. existe, sacando Por más eso cosas. Dios a su pueblo, a nosotros nos dice que estemos contentos con lo que tenemos, ¿sí? Dios nos bendice, por decir algo, en esta semana comer alitas de pollo, gloria a Dios. Nos bendice comer la otra semana carne, gloria a Dios. Estar contentos y no codiciar cosas malas para no tentar al Señor y no ser, digamos, dice que Él no se agrada de eso. Amén. Entonces, que Dios nos ayude. Aquí María va a compartir otra palabra en Primera de Pedro. ¿Qué ama? En Segunda de Pedro, 2:14. una palabra, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. ¿Nos pueden repetir la cita, por favor? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Sí, amor. Amén. Ahí está hablando como de los falsos profetas y falsos maestros, ¿no? Ahí dice que hubo también entre vosotros profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que entrecerán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bueno, ese es el Versículo comienzo. 14. El 10 dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces no tienen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos blasfemas de cosas no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, y perecerán en su propia perdición. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces ahí dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Y el corazón. Entonces, ahí, por ejemplo, eso cuando dice que tiene los ojos llenos de adulterio, Quiere decir habla de el pecado de que no de la más con infidelidad. nosotros desear, codiciar. la mujer o el hombre, o ahorita en el mismo tiempo, también la pornografía son los ojos llenos de adulterio o de fornicación. Codiciando cosas malas. Codiciando cosas malas. Entonces, dice que todo esto los llevará porque se extraviaron.
han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, eso habla no de personas, porque uno podría mirar a las personas que no conocen del Señor y hablar que esos impíos y eso, pero esto habla a personas que ya han conocido la palabra de Dios y siguen en sus deleites, ¿no? Pues ahí eso me traía ahí eso de que la codicia es desear también malos deseos que entran por medio de nuestros ojos. No solamente las cosas materiales, sino también cosas malas, cosas espirituales, malas, cosas así. Entonces ahí dice, no se sacian de pecar y se seducen a las almas inconstantes. Entonces, pues sentía compartir ese versículo. Y el último es Apocalipsis, ¿no? Bueno, ahí queda el Apocalipsis ¿cuál vas a buscar? ¿El 18? Aquí está el 18, no sé cuánto es. Apocalipsis 18:14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas, espléndidas, te han faltado y nunca más las hallarás. Entonces, nuestra alma desea, nosotros queremos ver, queremos conocer, queremos todas esas cosas. Ahí habla de muchas cosas que uno dice en mercadería de oro, de plata, de piedras, de púrpura, o sea, todas esas cosas son cosas codiciadas. Deleites. El vino, el aceite, la flor, todo eso. Entonces, todo eso dice que Dios trae, dice por el temor de su tormento lloraron y lamentaron, diciendo, ay, de la gran ciudad. Entonces, ahorita yo por lo menos me he dado cuenta de que con el tiempo el sistema conoce a nosotros que nos agrada, ¿no? Entonces, por eso hicieron también esos centros comerciales tan atractivos, hicieron todas esas cosas, arreglan esos almacenes como para que nosotros codiciemos, ¿no? Me gusta tal cosa, y entonces nosotros siempre vamos a estar codiciando, deseando, y es que yo tengo esto, pero quiero uno mejor, y no sé qué, porque siempre todo el sistema sabe lo que a nosotros nos agrada. Entonces trata de vestirse de ángel de luz para engañarnos. Amén. Ya. Entonces Dios, como nos ama y no quiere que caigamos en codicias necias y dañosas, Él nos dice que para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron, amén, sino que siempre tengamos en cuenta a Dios, que siempre pongamos primeramente a Dios en primer lugar, y Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, Señor, iremos, haremos esto, aquello, y vean, hermanos, que esto está relacionado con lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo sobre el afán y la ansiedad. No se afanen por el día de mañana. Amén. Vea que cuando uno ya se empieza a afanar por el día de mañana, ahí es como si ya estuviera codiciando, pero ¿por qué no hacemos eso? ¿Pero por qué no? Sí. Entonces vea que el Señor aún en eso nos habló de no, ni siquiera por el día de mañana, porque el día tendrá su propio afán. Entonces, ¿qué nos manda a hacer? A buscar primeramente el reino de Dios, a orar, a buscarle si tú quieres, si es tu voluntad, Señor. Te damos gracias por lo que tenemos, por lo que nos has dado, ¿sí? Tener piedad y contentamiento, y así Dios nos ayude a no darle entrada a ese espíritu inmundo de codicia. Amén. Que Dios nos ayude a todos, porque tenemos todos esa lucha en el día a día, en el diario vivir, todos los días, hasta, dice que oremos, hasta la venida del Señor oremos con paciencia y esperemos como el labrador. Como decía mi hermano Jesús, el labrador, el precioso fruto de la tierra. Trabajemos de lo que Dios nos bendiga, vivamos el día a día, ocupémonos en nuestros negocios, en nuestras tareas que nos ha dejado, y démosle gracias a Dios por nuestro trabajo y por nuestro salario y lo que podamos hacer, y ya si Dios le quiera a uno bendecir, algo más, que sea Dios y no nosotros codiciando. Amén. Amén. Sí. Amén, sí, Señor. Bueno. Entonces vamos a hacer una oración para terminar la reunión. ¿Quiere mi hermana Sandra nos acompaña en la reunión? ¿Es tan amable en la oración? Hermano, ¿y vamos a seguir con el mismo tema o va a ser otro? Sí,
Sí, me parece que como hay sinónimos de Desear, avaricia, avaro, deseo. desear, querer. Yo tengo un versículo aquí para compartir, pero bueno, entonces el próximo fin de semana. Sí, hay bastante más de la codicia, de la avaricia. Entonces es importante, pues yo creo Idolatría que también es codiciar. dice que la avaricia es idolatría. Entonces vea tan tremendo entonces que si Dios quiere, el próximo amigo vamos a seguir escudriñando sobre codicia y los sinónimos de la codicia. Amén. Amén. Sí, Señor. Bueno, hermana, entonces para que Gracias, oremos. Padre. Estamos en esta hora, Señor. Gracias por esta palabra que has puesto en nuestros corazones, Señor. Y te pedimos en este día, Dios, que nos afirmes y establezcas y perfecciones en esta palabra, Señor, que es la codicia. Que quites de nosotros Un todo poquito aquello más duro. en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que tú, Padre Santo, envíes tu buen espíritu a Ayuda. nuestra vida, Señor. Sí, Y Señor. quites de nosotros todo Vamos. espíritu de codicia, Señor. Todo Amén. En el nombre de no Jesús, te Señor. agrade en Espíritu de nosotros, codicia, Señor. salga de nuestra vida, de tu iglesia, Reino de en hijos de nosotros, nuestra. Señor. En nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, te pedimos perdón si en algún momento ha habido esto en nosotros, Señor. Sabemos que sí. Y tú Amén. conoces Sí. el corazón de los hijos de los hombres, Señor, y atento estás a todas sus obras, Padre. Te damos gracias por todos nuestros hermanos, Señor, que es de bendición esta palabra para los que no pudieron conectarse, Señor, que esta grabación sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. Amén. Te pedimos, Dios, que tú nos des sabiduría y entendimiento, Señor, en cada cosa que escudriñemos de tu palabra, Señor, que la podamos Amén. poner por obra, Señor, que no seamos Sí, solamente Señor. sino hacedores, Señor, que podamos discernir, Señor, y nos des el entendimiento y la sabiduría cada día, Señor, para corregir lo que está en nosotros deficiente, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y nos ayudes en nuestras debilidades, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, que esta palabra nos santifique aún más y más, Dios mío, porque tú dices, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Sentimos que todos hemos pecado, Señor, y que necesitamos que nos santifiques con tu palabra, que en realidad de corazón puedas hacer esa extraña operación en nuestras vidas, Señor, y podamos agradarte, Señor, serte agradables en todo y poder seguir este camino estrecho, Señor, que nos lleva a la vida eterna, Padre. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanos, bendícelos y bendice a cada uno que oiga esta palabra que se ha escudriñado, todos mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, bendice la vida de nuestros hijos y perdónalos, Señor, también, pues todos hemos pecado en el pecado de la codicia, Señor, pero tú traes palabra para arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Te adoramos por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad y por tu benignidad que nos guía al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, renunciamos a todo espíritu inmundo de codicia, Señor, y que tú bendigas a nuestros hijos y a nuestras hijas para que también sean libres y sean guardados y sean bendecidos, Señor. No sean traspasados de muchos dolores, sino sean bendecidos con toda bendición de lo alto, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu misericordia, Padre. Amén, Señor. Aleluya. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, mis hermanas, por conectarnos y que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Sigamos orando. Mi hermana Mónica, que Dios la bendiga. Saludos a Paulita si se habla con ella y que Dios la bendiga. Amén. Entonces, ahora, si Dios quiere, nos hablamos, mi hermana Sandra. Que Dios me los bendiga, que muchas gracias a todos. Guarde. Muchísimas gracias, sí, señor. Yo le digo a Pau. Bueno, amén. Bueno, chao. chao, Dios les gracias. bendiga. Tito. Bueno, amén. Qué gracias.